En las páginas de la Biblia encontramos relatos que van más allá de la simple narración histórica. Son lecciones atemporales que iluminan el camino de nuestra fe. Uno de estos relatos es la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac, un relato que desafía nuestras percepciones sobre la fe, la obediencia y la providencia divina. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras, mientras exploramos las lecciones profundas que esta historia milenaria tiene para nuestras vidas en la actualidad. Abraham había seguido las órdenes de Dios varias veces mientras caminaba con él, pero ninguna prueba fue tan difícil como la que se menciona en Génesis capítulo 22. Dios le dijo algo increíble: lleva a tu hijo Isaac, a quien amas tanto, a la tierra de Moriab, y ofrécelo como sacrificio en uno de los montes que te indicaré. Esto era asombroso, porque Isaac era el hijo que Dios había prometido. ¿Qué hizo Abraham? Actuó de inmediato. Al día siguiente, temprano en la mañana, Abraham partió con 2 sirvientes, un asno, Isaac y la leña para el sacrificio. Su obediencia absoluta a la desconcertante orden de Dios glorificó a Dios como debe ser y nos enseña cómo glorificarlo nosotros también. Cuando obedecemos como lo hizo Abraham, confiando en que el plan de Dios es lo mejor posible, destacamos sus atributos y lo honramos. La obediencia de Abraham frente a esta dura orden resaltó el amor soberano de Dios, su fiabilidad y su bondad, y nos dio un modelo a seguir. El ejemplo de fe de Abraham fue utilizado por Dios para enseñar a todos los que vendrían después de él que la fe es la única manera de obtener salvación. En Génesis capítulo 15, versículo 6, se afirma que Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Esta verdad forma el fundamento de la fe cristiana, como se recalca en Romanos capítulo 3, versículo 3 y Santiago capítulo 2, versículo 23. La justicia que fue imputada a Abraham es la misma justicia que se nos acredita cuando aceptamos por fe el sacrificio que Dios proveyó por nuestros pecados. Como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, a aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Se han propuesto diversas interpretaciones sobre la razón por la que Dios le ordenó a Abraham llevar a cabo esa acción. Aquí te presento algunas. Número 1. Prueba de fe. Una interpretación común es que Dios quería probar la fe y la obediencia de Abraham. Abraham es considerado como un modelo de fe en muchas tradiciones religiosas, y esta prueba podría mostrar la profundidad de su devoción y su disposición para obedecer a Dios, incluso en situaciones difíciles y dolorosas. Número 2. Enseñanza sobre la relación con Dios. Algunos teólogos ven este episodio como una lección sobre la relación entre Dios y los humanos. La disposición de Abraham a sacrificar lo más preciado para él, su hijo, podría simbolizar la entrega total y la confianza en Dios, incluso en situaciones que parecen contradictorias o incomprensibles desde una perspectiva humana. Una tercera opción puede ser el contraste con prácticas paganas. En el contexto histórico y cultural en el que se escribió el relato, los sacrificios humanos eran prácticas comunes en algunas culturas paganas. La historia de Abraham e Isaac podría contrastar esa visión, mostrando que el verdadero Dios no demanda la vida humana como un acto de adoración, sino que valora la obediencia y la fe. Número 4. Prefiguración de la redención. Muchos creen que la historia de Abraham en el Antiguo Testamento establece un vínculo crucial con las enseñanzas de la expiación en el Nuevo Testamento, representada por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz por los pecados de la humanidad. Jesús, en tiempos posteriores, mencionó que Abraham se alegró al anticipar el día de su venida, lo que se registra en Juan capítulo 8, versículo 56. Ahora exploremos algunos puntos de comparación entre estas dos narrativas bíblicas. El hijo amado, Isaac, es descrito como el hijo único y amado de Abraham, similar a como Jesús es visto como el hijo único y amado de Dios en el cristianismo. El sacrificio. Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo amado, siguiendo la voluntad de Dios. Esta acción se interpreta como un paralelo con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, donde Dios ofrece a su Hijo por la redención de la humanidad.
la provisión de Dios. En la historia de Abraham e Isaac, Dios provee un cordero como sacrificio en lugar de Isaac. Esto se interpreta como una imagen de la provisión divina y la sustitución, que se relaciona con la idea del sacrificio de Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En conclusión, la variedad de interpretaciones sobre la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac nos muestra la riqueza y profundidad de las Escrituras, mientras que la interpretación más común es que fue una prueba de fe y obediencia. Otros la relacionan con el sacrificio de Jesucristo y algunos la ven como un recordatorio de la importancia de priorizar a Dios sobre todas las cosas. Estas diversas interpretaciones nos enseñan que las Escrituras tienen capa de significado y que podemos extraer lecciones valiosas para nuestras vidas, independientemente de la perspectiva que adoptemos. La historia de Abraham y el sacrificio de Isaac nos enseña una lección profunda sobre la fe, la obediencia y la confianza en Dios. A través de esta historia vemos la importancia de confiar en el plan de Dios, incluso en momentos de gran prueba y confusión. La disposición de Abraham para obedecer a Dios hasta el extremo nos desafía a evaluar nuestra propia fe y obediencia. Nos recuerda que Dios proveerá en el momento adecuado y que su plan es siempre el mejor, aunque a veces no entendamos completamente. Esta historia nos anima a caminar en fe, confiando en que Dios es fiel y que su amor nunca nos fallará. Te invito a que te suscribas y le des like a este video. Recuerda que aunque te sientas caer, en Jesús hay una solución. Dios te bendiga.